¿Tú tienes algo para que nos... Siento que es que... Buenos días a todos, hermanos. Dios los bendiga. Bienvenidos, Rebeca. Dios te bendiga. Buenos días, Juan, doña Miriam. Buenos días, hermana María Hilda, Celina, Gemile, querida familia, Cerrato Flores, hermano Jorge, hermano Jaime, hermana Leticia, niños, esposa. Buenos días. Bueno, este tiempo es un tiempo de estudio bíblico. Entonces, arrancamos directamente con ese estudio. Si quieres poner la presentación, amor, por favor. Vamos un momentico a la escritura primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9. Más adelante, Mari. Ay, no, atrás. Ay. Sí, primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9. Leámoslo un momentico juntos. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Bueno, vamos a orar. Señor, queremos darte gracias a ti por esta mañana tan hermosa que nos das y el privilegio, la bendición, Señor, grande, muy grande, que tenemos todavía, Señor, para reunirnos, para estudiar tu palabra, para escudriñar las escrituras, Señor. Gracias, Padre. Pedimos que nos ayudes a ser firmes y fieles en esta tarea, Señor, que nos has encomendado
de no apartarnos de tu libro, de la ley, Señor, sino que día y de noche meditar en él, para ser conforme a todo lo que en él está escrito, porque es de esta manera que haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien, Señor. Así que ayúdanos, Señor, por favor, permite que la enseñanza y el estudio de tu palabra, Señor, abra nuestro entendimiento y abra nuestros ojos para ver, Señor, las estrategias con las que el enemigo nos asedia, nos acecha, Señor, y cómo nosotros debemos defendernos correctamente de él, Señor. Así que te pido sabiduría y dirección en todo esto, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu Hijo. Gracias por este día en todo, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, les había dicho la última vez que habíamos realizado este estudio de la vida espiritual, que habíamos terminado. Lo que pasa es que yo estuve revisando y me di cuenta que realmente cogí ese punto número 3 y en términos míos diría lo macheteé, leí rápido, ya listo. Pero realmente creo que no es apropiado porque tenemos que prestarle un poco más de atención a ese punto. Este es el bosquejo de estudio acerca de los enemigos de la vida espiritual. Y el primer enemigo que estamos estudiando es el diablo. El tema lo hemos desarrollado en 3 puntos. El origen, quién es el diablo, y hemos extendido. Yo amplié realmente todo lo que tenía en mi material de estudio para ese tema, yéndome a la teología sistemática y ayudándoles a ustedes a comprender mucho mejor quién es el diablo, a la luz de las escrituras, desde luego. El segundo punto es sus estrategias, cómo actúa el diablo, ¿sí? ¿De qué manera? ¿Cómo es que funcionan las cosas con él? Y el tercer punto es nuestra defensa. ¿Qué debemos hacer como creyentes? Y este es el punto que hoy vamos a estar revisando. Mi defensa. ¿Qué debe hacer el creyente ante el diablo? ¿Qué debe hacer? ¿Qué no debe hacer? Entonces, vamos a un pasaje. Ya vimos 1 Pedro 5, 8 y 9, que es el pasaje que nos ha dirigido durante todo el tema del estudio del enemigo número 1, que es el diablo. Vamos a ver ese tema de cómo se defiende el creyente del diablo. Y vamos a ir a un pasaje en 1 de Juan, la primera epístola del apóstol Juan, que está al final, después de 1 de Pedro, 2 de Pedro y luego 1 de Juan. En el capítulo 4, 1 de Juan 4, 4. Ahí tenemos las escrituras. 1 de Juan 4, 4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ahora, un momento. Para comprender siempre bien las escrituras tenemos que tener un previo, por lo menos una lectura de lo que dice antes y de lo que dice después. Mira, el capítulo 4, el apóstol Juan comenzó en el versículo 1 diciendo: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos maestros, falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo. Por esto hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces, si yo les hago la pregunta de ese versículo 4, mami, del versículo 4, ahí. Del versículo 4 de 1 de Juan, donde dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿De quién está hablando el versículo que los habéis vencido? ¿De quién?
¿Quién? Ah, sí, señores. De los falsos profetas, lo que dijo Juan ahí en el versículo 1. Amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus de Dios, porque muchos falsos profetas, dice, los hemos vencido. Mire lo que dice el versículo 5. Así que el contexto anterior y posterior nos ayudan. Mire el versículo posterior. Ellos son del mundo. Por eso el mundo, hablan del mundo y el mundo los oye porque son del mundo. Nosotros somos de Dios. Y eso lo dijo el apóstol Juan aquí. Hijitos, vosotros sois de Dios. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios, no el que sabe de Dios, no el que tiene una religión para con Dios, sino el que conoce a Dios, oye. El que no es de Dios no nos oye. Y es de esta manera. Mire, tiene que ver con el oír. Inclusive, mire cómo empezó el versículo 1 del capítulo 4. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios. Porque no todos son de Dios. Entonces, siguiente cielo. ¿Cómo se defiende el creyente del diablo? Y vamos a empezar a desarrollar ese tema con claridad. ¿Cómo se defiende el creyente del diablo? ¿Cómo? Bien. Entonces, tenemos varias instrucciones aquí en el pasaje de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces, ¿cómo se defiende el creyente del diablo? Miren, primero que todo, el creyente se defiende del diablo creyendo en la verdad de la palabra de Dios. Eso, tenemos unas escrituras que son muy conocidas, Romanos 10:17, que dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nosotros debemos creer en la verdad y debemos entonces estar examinando si algunas de las cosas que yo creo son de acuerdo a la verdad de la palabra de Dios o es algo de lo que a mí me ha gustado creer. ¿Es algo que se acomoda a lo que yo quiero creer o es de acuerdo a la verdad de la palabra de Dios? Otro pasaje también que nos ayuda a entender eso está en el Evangelio según Juan, en el capítulo 4. Si me acompañan un momentico. Vamos a estar mirando varias escrituras, yo se las dicto, ustedes pueden anotar la cita, pero traten de ir a la Biblia y leer la Biblia conmigo. Juan capítulo 7, versículo 17. Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Esa palabra doctrina se podría cambiar por enseñanza. Mira aquí lo que dice el apóstol Juan respecto a la voluntad de Dios y a la doctrina o a la enseñanza. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá la doctrina correcta. Por eso hay personas que no siguen, no perseveran en el camino, porque no quieren hacer la voluntad de Dios. Entonces oyen, pero no aceptan. Entonces luego van a otro lugar donde les enseñan mentiras, donde les enseñan falsos maestros, falsos profetas. A eso sí atienden. ¿Por qué? Dice el apóstol Juan en el capítulo 4 de Primera de Juan. Porque son del mundo y esos falsos profetas son del mundo, entonces ellos oyen lo del mundo. Y por eso es tan conveniente esos mensajes del mundo, ¿no? Prosperidad, dinero, solo salud, bienestar. Claro, eso es lo que quiere el mundo. Eso es lo que vende la publicidad, el mercado. Entonces, todo el mundo quiere estar allá. Pero ellos son del mundo. Oyen las cosas del mundo. ¿Cómo se defiende el creyente del diablo? Primero que todo, creyendo en la verdad de la palabra de Dios. Esto es la Biblia. Debemos creer lo que nosotros encontramos en la Biblia.
Y tenemos que creer a esa verdad, tenemos que creerla como la verdad revelada de parte de Dios. No olviden que especialmente el apóstol Juan fue usado por el Espíritu Santo para revelarnos a nosotros que existe una gran batalla, es una batalla cósmica, una batalla universal, abarca todo el universo, no solo el planeta Tierra, todo el universo, y en la tierra y en los cielos, toda esa batalla cósmica se está desarrollando. Y esa batalla cósmica es una batalla entre la verdad de Dios contra la mentira del diablo. Y esa batalla dirige todas las cosas, todo está relacionado con eso, con la verdad de Dios contra la mentira del diablo. Todo está afectado por esas cosas. En los cielos ya vimos la caída de varios ángeles que cayeron con Satanás, eso lo estuvimos estudiando, y cayeron, ¿por qué? Porque creyeron a la mentira del diablo. Seguramente lo sedujo, como a veces Satanás nos seduce a nosotros, con el orgullo, con la vanagloria de la vida, con los deseos de la carne, con esas cosas que siempre estamos tentados todos. Y también sedujo a los ángeles del cielo, y la tercera parte de los ángeles del cielo se rebeló con Satanás y cayeron y fueron destituidos de la gloria de Dios también. Y esa es la gran batalla. Y el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, es el apóstol que más nos habla de esto. Por eso constantemente una de las palabras más comunes, tanto en los evangelios como en las epístolas de Juan, es la verdad. La verdad. Si ustedes leen las siguientes epístolas de Juan, se van a dar cuenta que ese era el centro del interés del mensaje, creer a la verdad. Es tan importante creer a la verdad. Yo no me puedo aferrar a lo que yo quiero, a lo que me han enseñado, a la tradición, a la costumbre, a lo que me dijo el papá. Sí, si él habló la verdad, hay que considerar, hay que seguir lo que dijo. Pero si él ya se apartó de la verdad, hasta ahí creemos en el papá. Porque nadie, sígalo, no, pase lo que pase, no lo puede hacer. Segundo punto, cada creyente necesita obedecer la enseñanza verdadera y no solo oírla. Es sumamente importante esto. Tenemos que obedecer, por eso la puse allí en mayúscula porque quiero resaltarla. No solamente debemos creer a la verdad y conocer a la verdad desde luego, porque si no, ¿cómo creemos en la verdad si no la conocemos? Pero necesitamos obedecer a la verdad, a esa enseñanza verdadera, no solo oírla. Solo de esta manera vamos a evitar ser engañados por doctrinas falsas. Y miren un pasaje en el Evangelio según Mateo capítulo 24. Vamos a leer Mateo capítulo 24, versículo 11. Mateo 24, 11 dice la palabra de Dios. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Miren lo que dice segunda de Pedro respecto a esto mucho. Ya el evangelista dejó registrado allí que muchos falsos profetas, no pocos, sino muchos se levantarán. Y el enfoque número uno de ellos es engañar. Van a engañar a muchos. Mire lo que dice aquí segunda de Pedro capítulo 2. Esta es la última epístola del apóstol Pedro antes de su muerte. En el capítulo 2, la segunda epístola, no la primera, la segunda epístola. En el capítulo 2, versículos 1 al 3 dicen, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería a vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda. Su perdición no se duerme. Ahora, es interesante porque toda esta propagación de falsas enseñanzas tienen un propósito. Por eso nosotros no deberíamos pasar, pastor, la otra vez tengo un poco de preguntas, pastor, es que la otra vez estuve escuchando al fulano de tal en la iglesia, no sé dónde, y dijo no sé qué. Mire, ¿qué hace perdiendo el tiempo con eso? Usted no debería. La Biblia le dice ahí en 1 Juan capítulo 4, hijitos amados, probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos maestros han salido. Probarlos.
examinarlo. No te quedes allí. Esto es de Dios, no es de Dios. Ya listo, se acabó. Y en Judas, la última epístola antes del Apocalipsis, en el versículo 3 y 4, Judas dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que habéis sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cada creyente necesita obedecer la enseñanza verdadera, no solo oírla. Porque ¿qué es lo que pasa si no obedece? Si él oye y no obedece, ¿sabe qué es lo que va a pasar? Va a quedar engañado. Miren lo que dice Santiago en el capítulo 1. Presten la atención a esas escrituras. Santiago, capítulo 1. Versículo 22, Santiago capítulo 1, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Y luego qué dice? Engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo, se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, el hacedor de la palabra, el que obedece, será bienaventurado en lo que hace. Cada creyente, son dos maneras importantes, fundamentales. Esto no tiene vuelta de hoja, esto no se puede cambiar. Esto no hay cómo mejorarlo. Es sencillo, son instrucciones simples, pero muy claras. Creer en la verdad de la palabra de Dios, no nos podemos apartar de ello. Cuidado con creer a tus interpretaciones y al estudio que tú has tenido de la palabra de Dios cuando ese estudio se detuvo en algún momento de tu vida y has dejado de seguir avanzando en tu estudio de la palabra de Dios. Cuidado cuando tú has estudiado la palabra de Dios y se te ha olvidado lo que has estudiado. Y entonces empiezas a sacar razones y conclusiones de las escrituras sin comprobar que verdaderamente esas opiniones o esas ideas o esos criterios se mantienen todavía con la correcta enseñanza de la palabra de Dios. Y segundo, cada creyente necesita obedecer la enseñanza verdadera y no solo oírla. Solamente obedeciendo es que vamos a evitar ser engañados. Por eso las instrucciones de Mateo, cuidado, porque mira, hay muchos falsos maestros y pueden engañarte, pueden engañarte. ¿Cómo van a tomar ventaja las falsas enseñanzas y el enemigo para engañarte si tú no conoces la verdad? Es muy fácil engañar a una persona que no conoce la verdad, ¿no? Por eso siempre los niños son un ejemplo, aunque no son solamente los niños. Varias veces en algunas conversaciones que he tenido y hasta yo mismo he caído en cosas donde viene una persona y me vende una enciclopedia que no necesitaba, así, con cosas que no me interesaban y que simplemente se quedó en una biblioteca puesta por mucho tiempo y luego la regalé y los libros están nuevos. Y yo la compré a crédito y me costó un mundo de plata. Porque me engañaron. Y la publicidad todo el tiempo nos está presentando y nos está haciendo sentir la necesidad de lo que nos están ofreciendo. Por eso tenemos que tener cuidado con estar ahí tanto tiempo porque te están lavando el cerebro. Te están generando necesidades de cosas que a veces que no tienes necesidad. Tenemos que tener mucho cuidado hoy con todo lo que vemos en revistas, periódicos y televisión, porque todo está lleno de sensualidad. Y sensualidad tanto expuesta para atrapar a mujeres y sensualidad tanto expuesta para atrapar a hombres. Y entonces cualquier cosa te atrapa y tú te interesas por un producto, por una cosa, pero ni siquiera es porque lo necesites y porque verdaderamente quieres eso, sí, que valga la pena, que sea algo necesario para tu vida, sino simplemente porque estaba detrás de ese icono de la sociedad o del mundo que representa algo en la vida. Y como él lo usó, tú debes usarlo. Y entonces tú mañana te estás vistiendo y comprando para vestirte como esa persona.
Y no te das cuenta. Y se están replicando los modelos todo el tiempo. Porque tú estás allí. Te están afectando y no te has dado cuenta. Tercero, ¿cómo se defiende el creyente del diablo? Conociendo que Satanás, aunque es un enemigo derrotado, tiene falsas enseñanzas como el mecanismo para engañar. Ese es el material de él, las falsas enseñanzas. Por eso conocer la verdad no podemos. No, la Biblia dice, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra. Es tan importante que nosotros estemos así. La palabra de Dios. Pero no solo para señalarla, sino porque la conocemos. Y no solo para saberla y conocerla, sino porque la obedecemos. Él es un enemigo derrotado. La Biblia decía ahí en 1 Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Él ya está vencido. Pero él no ha dejado de seguir luchando y dijo, ya estos cristianos, no, nada. Y se fue. No, él sigue allí, él sigue allí. Y él sigue trabajando, y él sigue operando, él sigue dirigiendo el sistema mundo. Su estrategia siempre son falsas enseñanzas, mentiras. El padre de la mentira, la fuente de la mentira es él. Siempre cuando vemos cosas que dicen algo y luego aparecen otras personas y luego lo censuran y lo quitan, aquí hay gato encerrado. Yo no necesito 3 dedos de frente para entender eso. Alguna cosa debe haber de esto si hay tanta gente. Si se forma un grupo, una asociación de médicos por la verdad, es porque va a haber médicos por la mentira. Sino porque hay médicos por la verdad, hombre. Y muchos de ellos ni siquiera son creyentes. Pero son médicos por la verdad. La otra vez veía también, escuché que ahora hay abogados por la verdad. Imagínense. Claro, luego entonces hay abogados por la mentira. Entonces, tener cuidado, hermano, tener cuidado porque las falsas enseñanzas son el material, el mecanismo que Satanás utiliza para engañar. Y nos quiere influenciar y nos quiere afectar. Él no solamente está haciendo falsas enseñanzas porque es que no tengo nada que hacer y como a los cristianos les gusta estudiar tanto la Biblia, yo voy a hacer falsas enseñanzas para competir con ellos. No, él no está compitiendo con nosotros. Él realmente está trabajando duro, día y noche. Segunda de los Corintios, capítulo 11. Segunda epístola de Pablo a los Corintios en el capítulo 11, versículos 13 al 15. Segunda de los Corintios 11. 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Así que miren lo interesante, lo que nos está diciendo Pablo aquí en esta epístola de los Corintios es que dice que las falsas enseñanzas falsifican las cosas verdaderas. ¿Se acuerdan que ya vimos esa estrategia número 1 de Satanás, la falsificación? Y como se parece tanto, es muy fácil que entre. Esa es la estrategia. Mira, hoy en día te venden a ti en botellas. Son refrescos, gaseosas, las llamamos aquí. ¿sí? Y te dicen, mire, ¿de qué quieres ahora? Mora, piña, lulo, maracuyá, naranja. Pero nada de eso es verdaderamente eso. Y te lo dicen claro, tienen sabor a. Pero no son ni naranja, no son lulo, no son solamente saben y el color, ellos son muy buenos en desarrollar los colores muy parecidos, porque claro, si a ti te dicen, mira, te vendo este jugo de fresa y es azul, ya como que ahí hay no, sí, ahí hay algo, ¿no? O te dicen, mire, la nueva leche, made in Coca-Cola. ¿Cómo? Sí, pero es leche recién ordeñada de la vaca y es negra. Y usted se queda así como pasmado, como que, espérese. Pero sabe, estamos en un mundo donde la gente está siendo persuadida y convencida de muchas cosas. Aun cuando sean tan contradictorias. Porque él hace eso. Él mismo, sus ministros. Eso hace, mire, sus ministros, dice, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia.
Y ya vimos todo el pasaje de Primera de Juan, capítulo 4. Ahora quiero volver al pasaje de Primera de Juan, capítulo 4, por favor, porque quiero que al estudiar un poco mejor, un poquito nomás, este pasaje, nos demos cuenta de algo. ¿Listo? Primera de Juan, capítulo 4. Estamos desarrollando el punto de cómo se define el creyente del diablo. Y mire, quiero que vean conmigo un momentico el contexto de ese pasaje de Primera de Juan, capítulo 4. Vamos a leerlo desde el versículo 23. Primera de Juan, entonces, del capítulo 3, versículo 23. Y vamos a hacer una lectura hasta el capítulo 4, versículo 6. ¿Listo? Vamos a hacer la lectura completa de esos versículos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Ahora, si se dieron cuenta en la lectura, varias veces está mencionada la palabra espíritu. Algunas veces se refiere al Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Trinidad. Otras veces se refiere al espíritu que como que se disfraza, falsifica al Espíritu Santo. Y es un espíritu que tiene unas cualidades muy diferentes, antagónicas al Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo es el espíritu de la verdad, pero el espíritu del anticristo es el espíritu de la mentira, del error. Entonces nosotros vemos a través de estas escrituras también cómo el Señor nos enseña cómo debemos defendernos del diablo. Primero que todo, por medio del Espíritu Santo, Dios permanece en cada creyente. Mira el versículo 24 tras de primera de Juan capítulo 3. Y el que guarda sus mandamientos permanece, ¿qué dice allí? En Dios. Mira el versículo 4 del capítulo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios. Mira el versículo 6. Nosotros somos de Dios. Dios quiere que los creyentes estemos seguros que le pertenecemos al Señor. Y la manera de comprobar eso no es espiritualizando al Espíritu Santo. Porque eso ha sido uno de los problemas que tenemos con esta enseñanza. De la doctrina del Espíritu Santo es una de las doctrinas más o ignoradas o malentendidas de las Escrituras. Porque la gente cuando piensa en el Espíritu Santo empieza a interpretar la obra, la presencia, el control, la llenura, el bautismo, el fruto del Espíritu Santo en términos emocionales. Porque como el Espíritu Santo lo tenemos, no sabemos, o sea, sabemos que el Hijo es Jesucristo, que el Padre es el Padre eterno, del eterno Hijo, el Espíritu está allí, entonces empezamos a interpretar con nuestro corazón y nuestras emociones al Espíritu Santo. Y cada quien cree saber del Espíritu Santo y tener el Espíritu Santo. Y piensa que todo lo que hace, lo hace totalmente dirigido por el Espíritu Santo. Porque verdaderamente esa es la razón por la cual el apóstol Juan en el versículo 1 dice, amados, no creáis a todo espíritu. Porque es una tentación, es un peligro para los creyentes, que cuando el apóstol Juan nos habla aquí del Espíritu Santo en el versículo 24, nosotros empecemos a espiritualizar y a buscar al Espíritu Santo en lugares donde no hay y asumir entonces, no, este hombre tiene tantos años, mire todas esas iglesias que tiene con toda esa cantidad de gente, no, este tiene que ser un verdadero maestro, un verdadero hombre de Dios y de la palabra, y allá entonces, por eso es que donde hay tantos, no, yo cómo me voy a ir de allá.
No, probad los espíritus, dice el apóstol Juan. Cuando Jesús habló del Espíritu Santo, Jesús es el primero. Mira, la doctrina de la neumatología debe comenzar por la enseñanza de Jesucristo acerca del Espíritu Santo. Allí debe comenzar. Y para eso Dios nos dio el Evangelio de Juan, capítulo 14, 15 y 16, donde el Señor habló de ese consolador que vendría para guiarnos, ayudarnos, estar a nuestro lado, para guiarnos a toda verdad. Que el mundo no lo conoce ni lo puede ver, sí, pero que nosotros lo tendríamos. Y finalmente el Señor Jesucristo, después de su muerte, su resurrección, le dijo a los discípulos: vayan allá a esperar la promesa. ¿Y cuál era esa promesa? Señor, vas a establecer tu reino. No les toca saber los sazones que el Padre puso en su sola potestad. Recuerden, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo, entonces, Dios mismo, el Dios todopoderoso, el Dios perfecto, el Dios santo, el Dios sabio, Dios mismo, no un mini Dios, no un pedazo de Dios, porque creo que algunos creyentes muestran pedazos de Dios. En algunas cosas se ven piadosos, en otras se ven diablos. Yo creo que a veces nos pasa cuando luchamos tanto con nuestro corazón y con nuestros pensamientos y nos dejamos guiar por esas cosas. Y luchamos allí con estas cosas porque no estamos siendo controlados, porque la palabra de Cristo no está morando abundantemente en mi vida y porque yo no estoy dirigiendo mis pensamientos cautivos a Cristo. Dios mismo permanece en cada creyente. El creyente necesita recordarse a sí mismo, y por eso aquí en esta porción de Primera de Juan tantas veces lo dice el apóstol, ¿no? El que guarda sus mandamientos permanece en Dios, versículo 24. Probad los espíritus si son de Dios. Todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Vosotros sois de Dios. Nosotros somos de Dios. Así está ahí. Estoy leyendo solamente lo que está aquí en el texto que leímos ahorita. Segundo punto en relación a esto, a este pasaje. A través del Espíritu Santo, el creyente puede diferenciar la doctrina correcta de las falsas enseñanzas y no prestarle atención a ellas. Porque aquí dice: amados, no creáis. Pensaríamos que la Escritura siempre nos ha enseñado a nosotros, casi que es lo que yo veo. Hay mucha gente muy crédula, con una fe que simplemente van hacia allá. Es como, no sé, el niño o el perrito que está jugando en el campo siguiendo mariposas, ¿no? Y estaba aquí a atraparla, pero de pronto salió por allá. Y cuando menos se dio cuenta, está perdido. Porque se distrae y sigue cualquier cosa, lo atrapa, lo ilusiona, lo deja allí como soñando. Porque no se ha apoyado realmente en la verdad de Dios. Y porque eso no es su motor, no es lo que dirige, lo que guía su pensamiento, no es lo que controla sus ideas y sus sentimientos. A través del Espíritu Santo, el creyente puede diferenciar la doctrina correcta, y por eso el apóstol Juan dice aquí: no creáis. Desde el versículo 23, cuando él dijo: este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros. Lo que enseña aquí que la fe está unida al amor. Eso de que yo tengo fe pero no amo a los demás, eso es una contradicción bíblica, porque la fe viene unida al amor. Y si tú tienes fe pero no tienes amor, entonces te tengo que citar lo que dice Santiago, que demuéstrame tu fe por tus obras, porque entonces si no tienes obras, tu fe está muerta. Y el amor obviamente es la práctica, la coinonía, la comunión, el amor, el cuidado del pueblo de Dios entre ellos mismos, y obviamente ese amor que tenemos que expresarle a otras personas, porque si no, no las vamos a alcanzar nunca. Si nos quedamos simplemente mirándolos por las ventanas y criticándoles cómo pecan de terrible contra Dios. Tenemos que mirar cómo alcanzarlas. Y un elemento que Dios nos ha dado a la fe unido, es como la hermana de la fe, es el amor. Las dos cosas están juntas aquí en el versículo 23. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos que él permanece en nosotros.
¿Y cómo es que dice el apóstol Juan en el versículo 24 que podemos saber que Dios permanece en nosotros? Dice, por el Espíritu que nos ha dado. Pero cuidado, no crean a todo espíritu, no crean cualquier enseñanza. Hay muchos falsos maestros, que es lo que sigue allá diciendo. Entonces, es a través del Espíritu Santo que el creyente puede diferenciar la doctrina correcta de las falsas enseñanzas. ¿Y qué debe hacer ante las falsas enseñanzas? No prestarles atención. No debemos quedarnos allí. Miren, no sé cuántos hombres y personas hoy en día están en las redes sociales y en internet, ¿no? Es que esto, y critique, y critique, y critique, y critique, y en un momentico eso tienen un enredo y tienen un poco de gente allí, seguidores. Yo creo que lo único que están haciendo realmente es, quieren tener seguidores en YouTube porque quieren un canal exitoso y que YouTube les mande una plaquita que les diga, uy, lograste tantos seguidores. Pero ¿qué están haciendo? O sea, y no alcanza a salir una noticia cuando ellos ya la están diciendo. Y digo, bueno, ¿este qué es? ¿Es un presentador de noticias? ¿Un predicador? ¿Qué es? No tendríamos que prestar atención a todo eso, porque dicen, no creáis a todo espíritu. Probad los espíritus solamente ¿para qué? Para saber si son de Dios. Ya, eso es todo. Si son de Dios. Y advierte muchos falsos maestros. Imagínense lo que alguna persona, ustedes de pronto han escuchado esa analogía, esa ilustración que utiliza de cómo los cajeros, la gente que maneja dinero, ¿sí? En los bancos y en los corresponsales hoy en día y todo eso, cómo los entrenan realmente para identificar dinero falso. Lo que ellos hacen no es que les buscan y recogen todos los billetes falsos del mundo y se los dan a conocer para que los estudien, los analicen, los vean. No, tienen que conocer muy bien el verdadero, lo original. Tienen que conocerlo al tacto. Tienen que conocerlo así, al tacto. Por eso ellos cuentan así. Y uno dice, es una máquina. Y sí, y no se les escapa, este está mal. Conocen muy bien lo original. Así es que se debe distinguir. Nosotros no necesitamos conocer todas las doctrinas falsas y yo tengo que presentarle defensa con mansedumbre al que demande razón de la esperanza que hay en mí, no al mundo entero. Lo único que estoy produciendo es confusión. Básicamente el mundo está viendo un cristianismo dividido. Miren, están aquí los buenos y los malos, pero pues claro, siempre unos dirán que son los buenos. Ustedes saben que en cuanto a la doctrina, la sana doctrina, todo el mundo dice que tienen la sana doctrina. Todas las denominaciones, ¿sí? La Iglesia Católica, los testigos de Jehová, los mormones, todos tienen la sana doctrina, según ellos. Pero no es según el hombre, no es según la denominación, no es según el líder, sí, que tanta fama tiene, si viste de oro, si tiene un país entero para él mismo, si tiene casa, carro, beca, yate y avión, avioneta. No, no es eso. No es eso lo que nos debe ayudar a nosotros a discernir. Es el Espíritu Santo. Es a través del Espíritu Santo que yo voy a diferenciar la doctrina correcta de las falsas enseñanzas. ¿Y qué voy a hacer con las falsas enseñanzas? No les presto atención. No les gasto tiempo. Ay, pastor, ¿puede revisar eso? Hermano, trataré, veré. Pero si me parece tan absurdo, tan ilógico, lo único que le voy a decir, hermano, debería estudiarme las Escrituras. Y no me haga perder tiempo. Una vez alguien, hace rato me mandó algo del pastor, de un pastor, no voy a decir el nombre para evitar aquí, de un pastor que tiene una reputación como un maestro y que yo lo he utilizado de una manera asombrosa. Es un maestro de la palabra, es un hombre de Dios, tiene un fruto impresionante en su iglesia, no solamente de que haya mucha gente, sino que hay muchas personas que allí están sirviendo y enseñando la palabra de Dios. Y claro, como todo, salió una acusación, algo en su contra, y luego alguien me escribió, ¿usted qué piensa? Le dije, mire, primero que todo, no me siento nadie para dar una apreciación de un hombre como él. Y si él se ha equivocado en lo que se haya equivocado, yo no soy nadie para dar mi opinión en contra de él. De ninguna manera lo voy a hacer. Oraré más bien por él, para que el Señor lo guíe y lo ayude si en alguna cosa está haciendo mal. Pero yo no tengo ningún derecho de juzgarlo. Nosotros a veces nos vemos ahí en las redes y en todo lo del internet hoy en día ve uno tanta cosa y unos dicen, no, que este no sabe nada, no sabe nada y tiene un ministerio de 50 años reconocido claramente, tiene libros de estudio de las escrituras y no sabe nada. ¿Quién es el que no sabe nada? Que ha hecho toda una vida. Ahora, que sea perfecto y que no vaya a fallar. No, claro, puede fallar, pero espérese.
Este no es mi posición la que yo debo tomar. Por eso no le debo prestar atención a muchas cosas de eso. Eso es muy importante porque es una manera de defender, es una manera en la que el enemigo nos aparta y nos distrae a lo que deberíamos estar concentrados, prestando atención a boberías que no deberíamos estarle prestando atención. Tercer punto de cómo se defiende el creyente a la luz de este pasaje de 1 de Juan, capítulo 3, 23 al 4, 6. El Espíritu Santo siempre da testimonio de que Jesús es Dios en forma humana. Lo dijo Aquino en el versículo 2. En esto conoced del Espíritu de Dios. Mire, aquí tenemos. Él dijo que en esto sabemos que permanecemos, que Dios permanece en nosotros. ¿Cómo? Por el Espíritu Santo. Pero cuidado. Probemos los espíritus porque no todos los espíritus son de Dios. Pero en esto se conoce el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es precisamente el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está en el mundo. ¿Qué hace el espíritu del anticristo? Claramente ataca una de las doctrinas que ha sido una de las doctrinas más atacadas desde el principio del cristianismo. La doctrina de que Cristo es Dios eterno en forma humana. Emmanuel con nosotros. Y que si lo rebajo en cualquier categoría que se me ocurra, como lo han hecho los testigos de Jehová, a la clase de un ángel, pero un gran ángel, el primero de los ángeles, lo llaman ellos, pues ya ese no es el Espíritu Santo, ese es el espíritu del error, el espíritu del anticristo. Entonces, yo no soy juzgando a los testigos de Jehová. Yo me he tomado el tiempo de hablar con ellos cuando puedo, cuando también dan ocasión, y les confronto, les refuto con la Biblia. Porque sé que están engañados y que ese es el espíritu del anticristo. Imagínense toda esa gente que hace tantas cosas loables, que se han apartado de ciertas cosas, tienen ciertas vidas moralmente aceptables y correctas, no 100% porque no hay justo en la tierra, no hay hombre en la tierra que haga el bien y nunca peque, nadie. Pero morirse en ese estado y usted cerrar sus ojos aquí, le habían prometido que iba a entrar al reino de Jehová y verse usted ahora en el infierno de Jehová. En el infierno que le dijeron que no existía y sí existía, porque lo dijo Jesucristo que es Dios. Y si Jesucristo no es Dios, entonces lo que dijo, lo que hizo y lo que se ha creído es toda una mentira. Pero obviamente eso no puede ser. Como le decía una vez una persona, mira, para refutar el ateísmo es tan simple. No necesito años de estudio para refutar el ateísmo de nadie. El ateísmo es, porque el ateísmo en esencia es solo necedad, no es más. Pero si alguien quisiera realmente que yo le comprobara que Dios existe, yo solamente le diría, mira, Dios existe porque la Biblia existe, la iglesia existe, los creyentes existen. ¿Qué más quieres? Desaparece esto de la tierra. Desaparece la Biblia, desaparece el cristianismo, desaparece a todos los que profesan la fe en Cristo y desaparece la iglesia de Jesucristo y tal vez podría creerte un poquito de que Dios no existe. Todavía tendría que dudar. Hay muchas cosas en la tierra que se han mantenido per se a que no han sido lo perfecto que tal vez, ¿sí?, la gente supone debería ser, como la iglesia, como los creyentes y el mal testimonio de algunos y cosas que han pasado. Hace poco tiempo murió un hombre de Dios muy famoso, apologista, y luego apareció una acusación muy grave contra su ministerio y su vida. Todo el mundo estaba muy triste por eso. Y uno dice, ¿qué es el ministerio? Tal vez, yo que lo vi, yo que le creí. Mira, si fue el Espíritu de Dios que lo utilizó a él y fue la enseñanza del Espíritu de Dios la que te transmitió él, y fue a esa enseñanza a la que tú creíste, tú eres de Dios, le perteneces a Dios, Dios permanece en ti. Si no, si solamente lo que estabas buscando era intelectualismo, si solamente lo que querías era engrandecer tu vocabulario y no te sirvió de nada y tú seguiste en tus pecados, pues simplemente es porque no eres de Dios. Porque mi fe no depende de lo que hacen otros, depende del sacrificio de Jesucristo. El Espíritu Santo siempre da testimonio de que Jesús es Dios en forma humana. Y es lo que dice el apóstol Juan aquí en el versículo 2 y 3. Por último, los cristianos deben someter a prueba cualquier enseñanza
y rechazarla o aceptarla según esté de acorde con la misma escritura. En el versículo 6 el apóstol Juan dice, nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces, si la gente que no es de Dios no oye la verdad de la palabra de Dios, los que sí somos de Dios, sí oímos la verdad de la palabra de Dios y no oímos lo que no es de Dios. Entonces a mí me podrían dar aquí toda una explicación, explícame el trasfondo teológico, histórico, y escuchar aquí a uno de los teólogos más reconocidos del catolicismo romano, por ejemplo, porque hay hombres con mucha erudición en la teología. Está bien. Y me siento yo aquí a hablar con el hombre. Y el hombre trata de persuadirme y convencerme que María es una mediadora y que deberíamos, pues, ¿por qué no decir a los católicos que somos hermanos? Finalmente, sí, aunque ellos han endiosado a la Virgen María, sí, por eso la veneran, la adoran, sí, la idolatran, todo eso, pero que finalmente somos hermanos. Y que para qué, al final, pues ellos también creen en Jesús, y pues para qué les pelean. Mira, ya los que ellos crean en la Virgen, tú crees en Jesucristo y seamos hermanos y seamos felices. Como vamos felices. ¿Es posible? No, no es posible porque necesariamente este pasaje de Primera de Juan le dice a los creyentes que al someter a prueba cualquier enseñanza, tenemos, después de haberla sometido a prueba, revisar si la podemos aceptar o la debemos rechazar. Porque esta enseñanza debe ser aceptada o rechazada según la enseñanza de toda la Escritura. Y si la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, no necesito saber toda la teología de la Iglesia Católica, toda la teología de los testigos, toda la teología de los carismáticos, toda la teología pentecostal. No necesito. Si me van a apartar de esa verdad, la rechazo simplemente. No, lo siento. Y no es que no me hable, no quiero oír. No, hablemos. Yo quiero darte a conocer mi punto de vista, pero darte a entender una cosa principalmente. No es simplemente la verdad que yo tengo, es la verdad que Dios me da. Es la verdad del Espíritu Santo en mi vida. Esa es la verdad por la que deberíamos morir si es necesario. Luego, Primera de Pedro. Otra vez en Primera de Pedro, ese pasaje, lo pongo aquí, adelante. No, atrás, te pasaste. Ahí. Sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Ese era un pasaje que debíamos memorizar, ¿no? Por lo menos tenerlo muy procesado. Tal vez, pastor, me cuesta todo memorizar. Bueno, una cosa es que te cueste memorizar, otra cosa es que no te dé la real gana memorizar. Porque realmente todos podemos memorizar y si aún no memorizamos literalmente, palabra por palabra, ¿sí? Sí podemos memorizar mucho el concepto y la idea de lo que está aquí diciendo. Este pasaje de Pedro me está diciendo aquí que yo no debo vivir de manera descuidada ante Satanás porque él es alguien peligroso, como le voy a buscar a quien. Y que yo debo asumir la posición que Dios quiere que asuma, así que no debo ser un cobarde y un miedoso, ¿sí? Vivir de miedo, ¿sí? El león está en la calle, ¿qué haré? Sino que dice aquí, resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Esto no es un asunto solo tuyo, Galaxius, no es solamente tuyo, no, es de todos los creyentes, todos los verdaderos creyentes tienen que estar en esta posición. Y eso es lo que está diciendo aquí. Entonces, respecto a este tema, hay 3 mandamientos, déjame manejar la cámara. Hay 3 mandamientos que Pedro nos da, a los que quiero que le prestemos atención. Primer mandamiento, el mandamiento de estar alerta. Allí dice el versículo, sed sobrios y velad. Sed sobrios. ¿Ustedes creen que un centro comercial, no sé, una joyería, es un lugar donde el dueño de la joyería no se puede arriesgar a que de pronto alguien venga y le rompa un vidrio y se le lleve unas cuantas cosas, porque le puede salir muy costoso? Las joyerías suelen tener muchos sistemas de alarma, de monitoreo, de control. Eso es tremendo, ¿no? Cuando lo que venden realmente son joyas. ¿Ustedes creen que en medio de toda esa seguridad que puedan poner, tendrían un sistema que pum, se le acabó la pila y se le apagó todo?
Contratarían un vigilante que le gusta cuando se queda solito sacar una botellita que tiene ahí guardada ahí, porque pues, tiene cierto gusto por el licor y después de que se toma media, duerme como otra media hora ahí, profundo. ¿Lo contratarían acaso? ¿Sería una persona idónea, adecuada para eso? Claro que no. Así no lo hubieran robado, así él no hubiera hecho daño, así. Solo el asunto es que no está velando como debe, no está sobrio. Los creyentes estamos llamados a estar alertas ante el enemigo. Es un mandamiento. Sobrios, estad sobrios, sed sobrios y velad. ¿Cuántas cosas a veces están produciendo en nosotros embriaguez? No necesariamente bebidas alcohólicas, ¿no? Pero podemos estar embriagados de las cosas de este mundo. Podemos estar embriagados de la televisión, con esas adicciones que todavía tenemos en algunos casos a las novelitas o algunas cosas así que no me la pierdo, Betty la Fea, cosas así. Esa la menciono porque fue una novela de hace mucho tiempo, yo sé que todavía está por ahí en Netflix, pero eso todos los días citados ahí a las 8 de la mañana con Betty la Fea, no, no, sí, qué chisteza, sí, pierde tiempo. Eso, baje la guardia, tranquilo, mientras que usted aquí viendo Betty la Fea, sus hijos están allí viendo a Betty la Bonita. Y usted está perdiendo a sus hijos y no se está dando cuenta. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Primero, necesitamos ejercer dominio propio, dice este pasaje, ¿no? Sobrios. Para estar sobrios yo tengo que ejercer dominio propio. Ya les he contado cómo fue mi experiencia con el alcohol. Pues antes era un bebedor social, digámoslo así, comprometido, ¿sí? No era fanático, pero era un bebedor social comprometido con la causa, ¿sí? ¿Qué vas a hacer, Gala, hoy? No, ¿qué? ¿Una para hacer? ¿Una? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuál es el problema? Todo el mundo lo hace, es un vicio permitido, nadie me va a decir, nadie va a pasar y me va a decir, hey, marihuanero, nada de eso. Cervecero, aguilero, nadie. No, pero ¿cuál es el problema? Bueno, ¿con qué nos identifica eso? Porque hay ciertas cosas en la vida de los creyentes que nos demandan ejercer el dominio propio, y es precisamente por falta de dominio propio donde nos estamos viendo tan afectados en obedecer este mandamiento. No estamos alerta. Satanás no va a dejar, mira, él sabe cómo nosotros podemos ser fácilmente seducidos en cualquier cosa y ceder. Ay, una vez al año, no hace daño. Y ya. Claro, justifiquemos, busquemos razones para todo. Que cuando un creyente está enfermo, no tiene muchas opciones. No es un testimonio que otros quieren seguir. A menos que su fe sea tan inmensa y sus razones para las que esté enfermo no sean causadas por sus malos hábitos, por falta de dominio propio. ¿Han visto cristianos así de 120 kilos? Predicando el evangelio, ¿los han visto? Ahí en el parque, cristianos, 120 kilos así, sobrepeso, obviamente 120 kilos es un sobrepeso tremendo. Y allí predicando el evangelio. La gente de pronto le va a recibir el tratado y le dice, ay, tan bonito el gordito. Pero, ¿entiende lo que se está proyectando? ¿Entiende lo que le quiero hacer ver? ¿Sería eso? O lo vamos al caso extremo. Un cristiano allá como flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones. ¿Quieres decir a Cristo en tu corazón? Ay, sí. No, gracias. Si usted lo tiene, yo no lo quiero. Eso no va a ser muy atractivo para nadie. Necesitamos ejercer dominio propio, hermanos. Y es lo primero, eso hace parte de estar alerta. Lo diríamos en términos de los muchachos, hay que estar en la jugada, pilas en la jugada, cuando echamos básquet y le hago un pase, ¿no? Y el otro está así. ¡Pum! El balonazo en la cara. Oiga, estamos en la cancha de baloncesto. No, si usted está jugando fútbol, lo mismo. ¡Tome! ¡Pum! Imagínese el arquero ahí con el celular. ¡Pum! Uy, me rompió el celular. Hermano, tiene que estar alerta. Está donde está, hermano. Si usted está arquero, tape.
Y en la jugada, no, es que yo los vi todos allá, sí, hermano, pero está metido en la cancha. Hay que ejercer dominio propio, hermanos. Y es importante ejercer el dominio propio. ¿Sabe dónde se necesita ejercer el dominio propio? Allí donde le cuesta tanto. Allí es donde hay que ejercer el dominio propio. No todos tenemos las mismas tentaciones. No todos estamos siendo tentados en lo mismo. Pero es precisamente ahí donde usted es tentado, donde yo no soy tentado, pero usted sí, es allí donde usted necesita ejercer el dominio propio. Su manera de hablar, sus decisiones, tiene que ejercer dominio propio. Esto hace parte de estar alerta. Lo otro que dice Pedro aquí es que necesitamos considerar que el diablo es un enemigo peligroso. Por eso dice, estad sobrios y velad, porque el diablo es como un león rugiente. A ver a quién le hace daño. Él es un enemigo peligroso, danger. El siguiente programa tiene escenas de sexo fuerte, escenas de violencia pesada, ¿sí? Hay mucho, y usted ahí con sus hijos, listo. ¿No sabe el daño que eso está causando? ¿Saben la manera en la que los muchachos han sido incitados hoy a la violencia a través de los juegos de video? Es terrible, es terrible. Vaya y miren los muchachos lo que están jugando, esos juegos de matar y hacer cosas, cada vez los juegos tienen más cosas y ahí los papás patrocinándoles los vicios y los muchachos pues indolentes, ¿saben? Y qué compasión le tienen a quién, a nadie. Se la han pasado matando toda la mañana y son los padres los que les están proveyendo el material. El diablo es un enemigo peligroso, muy peligroso. Para los hombres a veces viene vestido con una rubia, con vestido rojo, con 90, 60, 90. Es muy peligroso. Para las mujeres, pues, con un rubio de ojos verdes, sí, de 1,80, 1,90. Es muy peligroso. Para los jóvenes viene vestido detrás de todo eso que están absorbiendo allí en TikTok, con todas esas muchachitas que se maquillan hasta más no poder y se desvisten hasta más sin poder. Y allí los tienen capturados. Es peligroso. Estar alerta demanda también que necesitamos montar guardia ante las actividades del diablo, y eso es lo que implica esa palabra velat. Hay que montar guardia. Cielo, ya vengo, pilas con los hijos. Pilas con lo que ven. Dale una recomendación a los muchachos. Ustedes saben, las palabras de los padres tienen mucho peso. Papá y mamá. Hijo, pilas con esto. Pilas, hijo. A muchos les he contado, especialmente a los muchachos que comparto harto con ellos, pero les he contado que a mí hace muchos años, cuando salí terminé mi primaria y iba a entrar al bachillerato, un tío, hermano de mi papá, un día así, escuetamente, pasó a la casa a visitarnos porque pasaba seguido. Me dijo, ¿qué gala? Entonces, con que terminaste el colegio, wow, te vas a entrar al bachillerato, uy, ya eres grande. Gala, un día te van a ofrecer droga. Gala, eso ha dañado la vida de mucha gente. No la aceptes. Hay gente que la maneja, pero no aceptes eso. Eso no te hace ningún bien. Recházala. Pasé mi bachillerato y estuve al final de mi bachillerato. Supe de unos compañeros que consumían, pero no los vi consumiendo ni nunca me ofrecieron. Me fui a prestar servicio militar y ya como pasado la mitad del servicio militar, un día prestando guardia de centinela, un compañero sacó un cigarrillo raro, lo armó, lo prendió y me lo pasó. Yo le dije, ¿qué es eso? Pruebe, hágale. ¿Qué es eso? Hágale. Es un cachito. Le dije, eso es marihuana. Y yo ni siquiera sabía que era un cachito. Los cachitos eran los cuchumbitos así que le salían a mi hermano aquí. Le decía, ay, le corté los cachitos a tu hermano. Pero un cachito, ¿qué es eso? Entonces, como estaba tan ignorante de toda esa jeringonza que manejan el mundo de las drogas, entonces yo le dije, bueno, ¿eso es esto? Me dijo, sí, claro. Le dije, no, yo a eso no le jalo. ¿Sabe cuáles fueron las primeras palabras que pasaron por mi mente y mi corazón? Llegaron ahí. Este es el momento donde tengo que tomar la decisión. No lo hagas. Le dije, no lo voy a hacer. No quiero hacer. No, gracias. ¿Qué va? ¿Pero usted? Claro, como cuando yo me vestía en la civil, yo tenía jeans rotos, tenía manillas, tenía collares. Pues todo el mundo pensaba que yo era marihuana. Me vestía como marihuana, pero no era marihuana. Tal vez, ¿no? Porque eso le pasa. Uno tiende a imitar tantos modelos sociales que uno termina pareciéndose a esos modelos sociales, pero sin necesidad de estar sucumbiendo a todo lo que esta sociedad está haciendo. Pero también era un muchacho desorientado, que no tenía dirección. Mi papá y mamá ya se habían separado, entonces había muchos vacíos igual que en mí.
Pero allí las palabras de un hombre que se interesó en algo de mi vida vinieron a mi corazón en un momento determinado y me llevaron a tomar una decisión importante. Yo tenía 19 años y le dije no a esto. Y tomé la decisión de nunca lo voy a hacer, ni por curiosidad, ni por nada. Pero eso mismo deberíamos hacer todos respecto a muchas otras cosas. Lo mismo. No deberíamos estarlo escuchando 1, y 2, y 3, y 4, y 5. No necesitaríamos. Si mantenemos guardia ante las actividades del diablo. Y eso demanda, claro, tengo que estar pendiente de lo que está pasando en este mundo y tengo que preparar a mis hijos. La otra vez en el programa ese de Joe Owen, que hablaba de los cristianos gay, ese hombre es muy sabio. Él es un creyente, es un buen creyente, es un hombre sabio en la palabra. Y decía varias cosas. Y decía, mira, algunos padres quieren apartar a sus hijos y los quieren poner en burbujitas, ¿sí? Para que no los toque nada de este mundo. Pero esa no es la manera de tratar con esto. Inclusive hay que darles información y hacerlos entender de la mejor manera, pero que entiendan las cosas que se están manejando para que sepan de qué se tratan y puedan vivir advertidos. Eso es montar guardia. Si yo me descuido de eso, el mundo, él decía, los padres no quieren hablar de sexo con sus hijos, el mundo quiere solo hablar de sexo con sus hijos. Entonces, si usted no los prepara, si usted no les habla, ahí va a venir el mundo a hablarles y a inquietarles en el corazón y a venderles una mentira para que ellos sucumban a sus deseos pecaminosos. Segundo mandamiento de Primera de Pedro. Dice, pásalo, amor, por favor. Pedro dice en el versículo 9, resistir firmes en la fe. Y ahí resalto esa frase, resistir firmes en la fe. Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. El mandamiento aquí, el primer mandamiento era ¿qué? Estar alerta, estar en la jugada, pilas, hermano, pilas, no hay que bajar la guardia, no se puede. No se puede, no podemos bajar la guardia en este mundo, no podemos, tenemos que estar todo el tiempo pendientes. Siempre, mi hijo, usted está saliendo casi todos los días a jugar baloncesto, casi todos los días, porque le tiene amor al baloncesto, pusieron unas canchas aquí, no le doy ningún problema que salga. No le puedo poner un dron para vigilarlo, ¿sí? Las 2 horas que va a estar en el parque, no puedo hacerlo, ¿sí? Tengo que confiar en él, pero tengo que advertirle, hijo, por favor, tenga cuidado con las conversaciones que oye. No le presto oído a esos. Si usted ve que están ahí diciendo cosas, groserías, apártese, hijo. No entregue sus oídos a eso. Tenga cuidado, hijo. Con lo que están haciendo, con lo que dicen. Tenga cuidado, hijo. Eso es estar allí pendientes de eso, mantenerlos alerta, no bajes la guardia. Pero Pedro dice, tenemos que resistir. Ese término resistir significa oponerse o mantenerse firme contra los ataques. Eso es resistir, mantenerme firme contra los ataques. Eso sería como un combate de boxeo, si algunos saben de lo que estoy hablando, ¿sí? Y estar ahí, hay combatientes, me acuerdo de uno, no me acuerdo el nombre, pero era un hombre robusto, siempre se ponía una pantaloneta grandísima, era un hombre gigante, no sé cuántos kilos pesaba, pero anchísimo, era una espalda gigante, ¿sí? Él peleaba boxeo en los pesos pesados, me acuerdo cuando era muchacho porque a mi papá le gustaba el boxeo. Y tenía una pantaloneta siempre de Estados Unidos, con la bandera de Estados Unidos ahí. Y ese hombre llegaba y se metía al ring ahí y venían todos los contrincantes de pesos pesados. ¡Pum, pum, pum! Y él así. Y luego él cogía uno y ¡pum! Ya. Ganaba casi siempre sus peleas por nocaut. Claro, llegó el día donde alguien le ganó. Porque eso no era solamente. Pero esa era la posición. Resistir firme contra los ataques. Eso no es que tú resistes allí con el control en la mano, sí, no, hay que estar firmes en la palabra. Vamos a ver una película chévere, compartamos, pero ya hicimos la lectura de la palabra de Dios, hagámosla. Ya le meditamos, venga, ¿por qué no en vez de que cada uno haga algo, por qué no lo hacemos juntos? ¿Por qué no vamos a hacer algo juntos en familia? ¿Por qué no compartimos? A mi hijo le gusta esto, ¿por qué no comparto con él? Ah, es que a mí no me gusta, no importa si no te gusta, hazlo por él. No saben cuántas veces a mí me ha tocado, y mi esposa sí lo sabe. La tentación de los domingos por la tarde después de almorzar es arruncharme con mi esposa. Ni siquiera ahorita le dice, arruncharme con mi esposa. Rata, ese es un plan genial. Pero Josué quiere ir a jugar baloncesto. Yo quiero dormir. ¿Sabe?
La noche es para dormir. Yo quiero compartir con ese muchacho en tanto pueda, en tanto tenga oportunidad. Quiero estar en su vida, participar de sus cosas. No quiero que él esté por allá y yo por acá. Yo le digo a mi esposa, cielo, ven, cielo. Le digo, no, cielo, tengo que... Y me pongo mi pantaloneta, mis tenis y me voy a jugar baloncesto con José. Y después de que nos calentamos ya, se nos pasa el resto. Y compartimos. Y cuando pasamos tiempo con otros hermanos, eso es una bendición. No saben la bendición que es para los muchachos cuando los demás estamos compartiendo con ellos. El solo que nos tengan ahí. Así sea para reír y para hacer el oso y el ridículo, no importa. Porque nos ha pasado todo, ¿sí o no, Josh? Y nos morimos de la risa. Reímos unos partidos emocionantes. ¿Por qué reímos? En carcajadas gigantes. Mantenernos firmes contra los ataques, desde luego, hace parte del mandamiento de resistir. Este mandamiento es claro en algo, dice, no instruye a atacar al diablo. Todas esas prácticas que están motivándose hoy en día y se están promoviendo no son apoyadas en las escrituras, porque la escritura nunca nos enseña a nosotros a atacar al diablo, a los demonios, sino nos instruye a resistirlos, ¿sí? Es la manera, resistirlos, mantenerme firme contra sus ataques, ¿sí? Él es un enemigo mucho más poderoso que yo no debo enfrentarlo, ¿sí? Eso debería que meterse el peso mosca con el peso pesado del boxeo, ya, así sea el campeón de los pesos mosca, y este sea el más malo de los pesos pesados, la sola desproporción ya lo va a llevar a llevarse unos cuantos golpes, solamente donde ese peso pesado le pongan 2 golpes, ya lo dejó allá en el ring noqueado, porque la proporción es terrible. Y lo mismo pasa con el diablo. Al diablo no se le ata así como la gente dice, eso es, por favor, ¿quién piensan que es el diablo? Pero eso es demasiada ostentosidad hacia nuestras propias capacidades. La Biblia dice en el libro de Judas que ni el mismo arcángel de Miguel se propuso allí contender y maldecir a Satanás, sino el Señor te reprenderá. ¿Y cómo es que hay tantas personas que creen que tienen? Lo peor que nos puede pasar a nosotros es tomar en poco la palabra de Dios y aferrarnos a esas prácticas que nos han transmitido, pero que no tienen apoyo en las escrituras. Entonces, no hay una instrucción a atacar al diablo, sino a oponerse sin rendirse. Eso es que, claro, te va a doler y vas a resistir allí, pero no te rindas, papá, por luchar por tus hijos, no te rindas en luchar por tu hogar, en amar y en cuidar a tu esposa, no te rindas, no podemos rendirnos acerca de eso, no te rindas en seguir evangelizando, no te rindas en ser una persona de integridad en tu trabajo, no te rindas con eso. Tienes que resistir todas esas cosas, tienes que resistirlas. No me sale el negocio porque tengo que volverme un corrupto, pues no voy a resistir un negocio si tengo que volverme corrupto, porque voy a resistir esas tentaciones. Por último dice, implica no dejar de vivir conforme a la verdad de la palabra de Dios y obedecer, aumentando mi capacidad de resistir al enemigo. Porque ¿sabe qué? Lo que pasa realmente cuando usted va y resiste algo, eso es como el peso. Hay un ejercicio que nos hacían en el ejército cuando nos querían castigar por alguna razón o voltear exageradamente, y nos hacían dar muchas vueltas, flexiones de pecho, sentadillas, caminar de cuclillas y muchas cosas así, que le mandaban una fuerza en las piernas, en los brazos. Pero era un ejercicio que era mortal, y era coger el fusil y sostenerlo acá. Y una vez, por un asunto que tuve con un soldado, me pusieron en la mitad de la plaza de armas, me pusieron la careta que utiliza la policía militar para los antimotines, porque yo estaba en la policía militar, y con el fusil aquí. Lo que sudé, se la careta empañada y los brazos que se me caían, y tenía que mantenerme allí firme. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? La próxima vez que me ponían a hacer el mismo ejercicio, ¿sabe qué pasaba? Ya tenía más fuerza. Yo la primera vez solamente lo logré sostener tal vez 10, 15, 20, 30 minutos, pero la otra vez ya lo podía hacer más. Y si me seguían volteando y seguían exigiéndome, ¿sabe qué? Después tenía más capacidad y más capacidad. Y eso es lo que hace el creyente cuando no deja de vivir conforme a la palabra de Dios, cuando no deja de obedecer. Lo que está haciendo el creyente es aumentando su capacidad de resistir al enemigo. ¿Sabe cómo resistió el enemigo? ¿Cómo resistió nuestro Señor Jesucristo al enemigo? ¿Cómo lo resistió? Escrito está. Ahora, Cristo enfrentó al enemigo porque conocía las escrituras, porque las tenía ahí presentes, porque sabía que ese enemigo venía a tentarle, y él no dijo, yo soy el Hijo de Dios, apártate, en mi nombre te reprendo. Nada de eso. Escrito está, la palabra escrita de Dios. Fue la manera en la que él logró resistir eso. Tenemos que aferrarnos, tenemos que leer, tenemos que entender, tenemos que mejorar nuestra comprensión de las escrituras, tenemos que conocerla toda.
Tenemos que hacerlo, no podemos bajar la guardia respecto a eso. Así que ahí tenemos esas escrituras de Mateo 4, Lucas 4, Santiago 4, que dice resistir al diablo. Inclusive dice, someteos pues a Dios. Santiago 4, 7. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero mira lo interesante, sométete a Dios. ¿Cómo sería someternos a Dios en este caso? Tú no puedes dejar de vivir conforme a la verdad. Ay, no, yo estoy cansado de ser cristiano. No, o sea, eso es como la gente está haciendo hoy en día. No, estoy cansado de ser mujer, ahora me voy a volver hombre, me voy a cortar el cabello, sí, me voy a poner unas hormonas, y voy a hablar así, me voy a poner la ropa de mi hermano. Pues hermano, o sea, por más que usted quiera disfrazarse de hombre, su genética, ¿sí? Su naturaleza biológica es ser una mujer. Así que usted únicamente lo que está haciendo es yendo en contra de su propia naturaleza. Y un creyente no puede dejar de ser cristiano por más que lo intente. Es su naturaleza. De modo que si alguno está en Cristo, nueva naturaleza tiene. Las cosas viejas pasan, ahora todas son hechas nuevas. Y el cristiano lucha con eso, con su vieja naturaleza y su nueva naturaleza, pero especialmente lucha porque su vieja naturaleza es una fuerza muy impresionante dentro de nosotros. Pero es que yo no voy a ceder a esa vieja naturaleza, ¿no? Tengo que ceder a los deseos del Espíritu, no a los deseos de mi carne. A eso debo ceder. Por eso dice el versículo, someteos a Dios, sométete. Baja la guardia, deja que Él dirija tu vida. Niégate a seguir diciendo, no, es que a mí siempre, ¿qué importa lo que tú digas? Deja que Dios sea el que ahora cambie tus opiniones. Dile, es lo que tú quieres, Señor, no lo que yo quiero. Y por último, el mandamiento en Primera de Pedro dice estar firmes en la fe. ¿Cuál es el primer mandamiento? Estar alerta. Segundo mandamiento, resistir. Tercer mandamiento, firmes en la fe. Y esto es sumamente importante. Ahí puse muchas escrituras, realmente ya por el tiempo no las alcanzamos a ver. Pero bueno, seguramente ustedes recordarán varias de esas escrituras que están allí. Más adelante, si lo déjalo completo en esa presentación. Ese es el tercer mandamiento, firmes en la fe. Esa es la manera como el creyente se defiende contra el diablo, estando alerta, resistiendo, pero ahora manteniéndose firmes en la fe, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Primero, debemos afirmarnos en nuestra posición como creyentes que confían. Ahora quiero que vean un momentico esas escrituras de segunda a los Corintios 5:6. Mire cómo le dice el apóstol Pablo a los Corintios. Ustedes saben que la segunda epístola de Pablo a los Corintios fue un regaño más fuerte que el primero, porque realmente ya le había escrito una vez y él volvió y recibió noticias de los Corintios y todo no había mejorado, todo seguía peor, como pasa a veces en la vida de todos. No importa. Pero mira lo que dice Pablo a los Corintios en el capítulo 5 de su segunda epístola, versículo 6. Así que vivimos, ¿qué dice? Así que vivimos ¿cómo? Segunda a los Corintios 5:6. Confiados, ¿cuánto? Siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, ¿qué? Serle agradables. ¿Cómo es que podemos ser agradables a Dios? Recuerden el versículo que dice que sin qué es imposible agradar a Dios. Si usted se para firme en sus convicciones, firme, ay, es que yo tengo aquí, usted saca su cédula de cristiano y dice, mire, yo ya soy cristiano hace 20 años. Eso no le sirve de nada. Eso no sirve de nada. Esas credenciales no sirven de nada. Ah, mire, es que yo tengo un título. Eso no sirve de nada, hermano. El solo hecho de que usted se empiece a jactar de cosas ya muestra que usted es una persona orgullosa. Y si usted se lo ha pasado toda la vida estudiando la Biblia, pero sigue siendo una persona orgullosa y no es una persona humilde, ¿de qué le ha servido? De nada. Porque eso no le hace más semejante. Le está pasando lo que el apóstol Pablo dijo, ¿no? Muchos conocimientos nos envanecen. Debemos afirmarnos en nuestra posición como creyentes que confían. Somos creyentes que confiamos siempre. El Señor, me duele, me pasan situaciones, pero sabe, yo tengo una familia en Cristo. Yo tengo una familia de fe a la que yo le voy a decir, hermana, ¿puede orar por mí, por favor? Hermana, hermanos, ¿pueden orar por mi hija? Hermanos, ¿pueden orar por nuestro matrimonio, hermano? Hermana, ¿puedes orar por un matrimonio que está pasando por esta situación? Hermano, ¿podemos orar por tal persona que se quedó sin trabajo? Hermanos, y no va a ser solo oración lo que vamos a encontrar en la familia. Va a ser oraciones, va a ser una canasta de amor, va a ser palabras de ánimo.
Eso se llama confiar y seguir firmes en la fe. Segundo, firmes en la fe, porque es un enemigo espiritual. Satanás, el diablo es un enemigo espiritual y debemos utilizar armas espirituales. En 2 Corintios capítulo 10, versículo 3. 2 Corintios 10, 3 al 5. Leo. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino, ¿cómo? Poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento. ¿A dónde? A la obediencia a Cristo. No podemos, tenemos que estar firmes y también en lo espiritual, hermanos, en la palabra, en los estudios, sí. Todo tiene su tiempo, pero no perdamos de vista lo importante, hermano. No cambiemos cosas que, hermano, es que honestamente, ¿qué vale más en su vida? ¿El día que usted nació o el día que Cristo le salvó? Y no diga que vale más. Haga que su vida se vea reflejada en eso. Si lo más importante en su vida no es el día que usted nació, sino el día que Cristo le hizo nacer, le salvó de sus pecados, entonces viva conforme a eso. Porque eso es llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y procurando serle agradable al Señor. Claro que sí. Esa es la manera de estar firmes en la fe, hermano. No nos agradamos a nosotros mismos, no buscamos agradar. No, no es por mí, no es para mí. Yo no quiero que me agraden. No me interesa que me caigan bien, hermanos. Los amo, así me caigan mal. Y no, nadie me cae mal. Aprendí a amar. Una de las cosas que Dios utilizó en mi vida fue trabajar en servicio al cliente por 8 años. Sí, Dieguito. Y aprendí a amar a clientes de todo tipo. Clientes ofensivos, jactanciosos, clientes humildes. Dios me tuvo allí 40 años pastoreando las ovejas de Jetro para llamar a su pueblo y enseñarles la palabra de Dios. Por último, usar la armadura provista por el Señor. Ustedes saben que en Efesios capítulo 6, versículo 10 al 20, se nos habla de la batalla espiritual, pero no solamente, mire, el enfoque del versículo no es que hay una batalla espiritual, o sea, el enfoque del versículo es que hay una armadura de Dios. Si ustedes ven todo lo que está diciendo el apóstol Pablo en ese pasaje, no se enfoca en que, miren hermanos, hay una batalla espiritual, hay un enemigo, y para que uno esté así como, uy, qué miedo. Y entonces empezamos a buscar esconder. No, pastor, yo no quiero salir, el enemigo está lanzando rayos y dardos de fuego encendidos. Pues hermanos, apáguenlos con el escudo de la fe, porque eso es lo que dice la armadura. Ustedes saben, todo lo que hay en la armadura de Dios es increíble. Son las excelencias espirituales que nosotros necesitamos ejercitar en nuestras vidas. Y eso es la armadura con la que Dios nos viste para enfrentar a ese enemigo, para estar firme ante él, para defendernos de él. La oración es algo que está allí al final del versículo 18. La oración es dependencia constante de Dios. La fe representa confianza total en Dios. La salvación, el casco o el yelmo de la salvación, es entender nuestra nueva posición en Cristo, apropiarnos de eso. Es nuestra vida en Cristo, somos salvos, ya no somos de este mundo. Él nos rescató, Él me salvó. Eso es lo más importante en mi vida. La coraza de justicia tiene que ver con la relación correcta con mis semejantes, con mis hermanos, con las demás personas en mi casa. No puedo tener y utilizar la coraza de justicia si no tengo una relación correcta allí con mi familia, con mis vecinos. Ceñidos los lomos con el cinturón de la verdad. La verdad habla de la integridad en la vida, de vivir bajo ese criterio de la verdad, bajo esa verdad que es una verdad absoluta en la persona de Dios y de su Hijo Jesucristo. Vivo en integridad delante de Él, no importa lo que los demás piensen, quieran, digan. No es integridad ante otros seres humanos. El esposo no es infiel a su esposa porque no quiere lastimar solamente a su esposa, herirla y que su esposa se dé cuenta, sino porque teme a Dios. Esa es su verdad. Es un ejemplo. Y la otra pieza de la armadura habla de calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Eso significa listo siempre a testificar, a dar testimonio de nuestro Señor. Y por último, lo que menciona allí, el pasaje de Efesios 6, 10 al 20, es la espada del Espíritu. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
memorizada, hermanos, guardada en mi corazón. Tú no puedes guardar la palabra de Dios allí que te entre por una oreja y te salga por la otra, nada. Tienes que guardarla dentro de tu corazón. No hay otra manera. Es ahí en mi vida, dentro de mí. Eso me ayuda a estar firmes en la fe. Entonces, ¿cuáles son los 3 mandamientos a los que el apóstol Pedro apelaba para decirnos cómo defendernos ante el diablo? Muy bien. Alertas, vivir alertas, estar alertas todo el tiempo, resistirle, no atacarle, resistirle, resistirle, resistirle. Y finalmente, firmes en la fe, hermanos. Y lástima, no tuvimos tiempo de mirar todas las escrituras, pero ustedes las pueden ver, las voy a mencionar aquí porque eso queda en el video, luego lo pueden oír y buscan esa partecita para leer. Lucas 17:5, Romanos 10:17, 14:23, segunda a los Corintios 5:6-8, segunda a los Corintios 10:3-5, Gálatas 5:6, Efesios 6:10-20, primera Timoteo 1:3-7, Hebreos 11:1 y versículo 39, Santiago 2:17, segundo de Crónicas 20:20, Marcos 11:22, Lucas 8:50, Juan 6:28 y 29, Efesios 6:16. Señor, te damos gracias. Señor, te damos gracias porque este enemigo peligroso que es Satanás, Señor, no nos asusta. Él trabaja tan duro, Señor, y a veces nos agobia con su asedio, Señor, con el asedio del pecado, Señor, con sus amenazas, rugiendo, Señor, como un león, y escuchamos a veces, Señor, cómo nos sentimos amenazados, cómo nos preocupamos por nuestros hijos, Señor, por nuestras familias, por nuestra nación, en fin, Señor, pero no tenemos que estar así, qué miedo, qué será, que no, Señor, yo creo lo que dice tu palabra, Padre, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y no es mayor en una pequeña proporción, es mayor en una proporción infinita. Satanás es como una mosca en una pared, algo así. Porque nuestro Dios le pertenecemos, somos de Él. El Espíritu Santo está en nosotros y Él nos guía a toda la verdad, nos aparta de no prestarle atención y de rechazar todas las falsas enseñanzas de este mundo. Y nosotros, Señor, tenemos el deseo y el anhelo, Señor, de obedecerte a ti, Señor, en estos 3 mandamientos que el apóstol Pedro nos da para podernos defender de los ataques del enemigo. Estar alerta, resistir y vivir firmes en la fe, Señor, no sucumbir, Señor. Yo te ruego por estas familias amadas, Señor, por estos muchachos amados, Señor, por estos niños. Este mundo se los quiere destruir, Señor. Los odia, Satanás los odia tanto, Señor. Y nosotros tenemos que estar allí alertas, resistirle, Señor, estar firmes en la fe. Yo no les puedo proteger por mí mismo, Señor. Pero mayor es este que está en nosotros que el que está en el mundo. Que el mundo haga lo suyo, Señor. Es el mundo. Los creyentes debemos hacer lo nuestro. Somos tus hijos. Somos los creyentes. Tenemos al Espíritu. Y esa palabra tuya, Señor. Tenemos la armadura tuya, Señor. Podemos vivir, Señor, firmes en la fe si simplemente nos apropiamos de cada una de estas cosas en nuestras vidas y dejamos de seguir pensando si debemos o no debemos orar, si debemos asumir la verdad con integridad en nuestras vidas, si debemos testificar, si debemos, Señor, conocer muy bien nuestra salvación. Bueno, Señor, de todo lo que veíamos aquí en la armadura tuya, Señor, y que si debemos memorizar las escrituras que hace parte de la vida, Señor, no es solamente de los que estamos estudiando la Biblia y la enseñamos, es la vida de todo creyente. Por favor, Señor, ayúdanos a todos, protégenos, guíanos, límpianos del pecado, Señor, que nos está estorbando. Revélale a este mundo, Señor, que hay un pueblo tuyo, Señor, que te ama y crea lo que tú dices en tu palabra, Señor, y sobre esa base, Señor, vamos a seguir adelante, Señor. No vamos a temer las amenazas de este mundo. Este no es mi hogar, Señor, yo soy un peregrino aquí. Y no hay casualidades en mi vida. Dios está gobernando mi vida enteramente desde que me levanto hasta que me acuesto. Y en todo está llevando a cabo su glorioso propósito en Cristo Jesús. Y nosotros no podemos hacer otra cosa que alabarte y adorarte, Señor, que es por lo cual estamos aquí, por lo cual te oramos, por lo cual te pedimos, Señor. Ayúdanos
En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a tener 20 minutos y luego regresamos con nuestro tiempo de predicación y eso. 20 minuticos, un poco menos. Tienen, mis hermanos, en 10 minutos volvemos a mandar la conexión para que se puedan conectar, para que se conecten anticipadamente y arranquemos en 20 minutos. ¿Listo? Así que nos vemos en un rato. Dios les bendiga.